En esta conferencia voy a tratar sobre los procesos de salud y enfermedad como espías de las contradicciones de los sistemas y en forma complementaria como problematizadores de la realidad. Y ello debido a que considero que a través de los procesos de salud, enfermedad y de atención-prevención pueden ser observados y analizados los problemas y procesos económico-políticos e ideológicos culturales frecuentemente con mayor transparencia y menores sesgos que si los estudiáramos en términos específicos. Inclusive podemos llegar a detectar conflictos y hasta contradicciones, así como a formular nuevos interrogantes, generando lecturas diferentes o por lo menos complementarias de las desarrolladas por los especialistas en movimientos sociales, identidades étnicas o relaciones de género. En mi exposición, primero me referiré a los procesos de salud o enfermedad como espía de las contradicciones y más adelante los analizaré como problematizadores de la realidad, subrayando que algunos de los procesos los dejaré abiertos, entre comillas, formulando interrogantes que espero podamos tratar colectivamente luego de mi plática. A finales de la década de los 60, un importante médico social italiano llamado Giovanni Berlinguer propuso que los procesos de salud y enfermedad constituyen algunas de las principales espías de las contradicciones de un sistema social, así lo decía él. Es decir, que a través de los mismos se expresan conflictos y contradicciones más allá de las interpretaciones, ocultamientos o racionalizaciones que los gobiernos, los medios de comunicación masiva y los intelectuales orgánicos y no orgánicos suelen generar. Pero estos conflictos y contradicciones no solo refieren a los países capitalistas centrales, sino que a través de los dichos procesos también podemos observarlos en los países capitalistas periféricos, en los socialistas reales y de mercado, así como en las sociedades precapitalistas, incluidas sus continuidades actuales, de tal manera que no solo pueden evidenciar contradicciones y conflictos, sino contribuir también a problematizar nuestra realidad, como veremos más adelante. La propuesta de Berlinguer desde la medicina social se articula con las propuestas, con toda una serie de propuestas que hay más o menos por la misma época. Se articula con las propuestas de los antipsiquiatras, de la teoría crítica de la desviación, de las reformulaciones de la teoría de la anomia, de las orientaciones generadas por la escuela gaussmaniana, de la teoría del etiquetamiento, así como con las aproximaciones del tipo de Deleuze y Guattari respecto de la relación entre capitalismo y esquizofrenia, que junto con otras corrientes de aquella época trataron entre mediados de los 50 y principios de los 70 de buscar en las enfermedades y su atención y prevención claves para interpretar el orden social dominante y tal vez modificarlo. Para ello necesitamos acercarnos a la realidad, no solo desde lo manifiesto y evidente y explicitado, sino desde los aspectos marginados, secundarios e inclusive, entre comillas, irrelevantes. Tan irrelevantes que no se ven, como por ejemplo ocurre con los racismos que caracterizan las sociedades latinoamericanas y especialmente los racismos que operan en la relación médico-paciente. Más aún, pese a que en el caso de México, la mayoría de los que nos dedicamos a antropología médica nos hemos encontrado en nuestros trabajos de campo con situaciones de racismo en la relación sector salud-paciente indígena,
Sin embargo, casi no existen estudios específicos al respecto. Existe un solo trabajo antropológico al respecto, uno solo. Por eso, necesitamos observar las contradicciones, conflictos, ocultamientos y aparentes incongruencias a través de lo obvio, de lo que miramos pero no vemos y frecuentemente no reflexionamos. Y justamente los procesos de salud o enfermedad suelen ser tan obvios que la mayoría de la producción en antropología médica en América Latina no incluyó hasta fechas muy recientes en sus etnografías datos y análisis sobre la mortalidad infantil, sobre la mortalidad materna, etcétera, 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 lo que implica preguntarnos sobre el significado profesional de dicha omisión y que no puede explicarse exclusivamente por la carencia de datos epidemiológicos, dado que una parte de los mismos pueden ser construidos por el antropólogo en su trabajo de campo. Considero que la omisión por parte de los antropólogos de este tipo de datos tiene que ver justamente con ciertas nociones de tipo ideológica que podemos cuestionar o no cuestionar, pero que tenemos que entender en lo que ello significa para poder reducir, que es lo que sostienen muchos de los compañeros, que pese a que ven ciertos problemas en la realidad, no los plantean etnográficamente, para reducir las posibles estigmatizaciones que ocurran respecto de nuestros grupos subalternos. Por lo que las interpretaciones de los procesos de salud o enfermedad no solo pueden evidenciar las contradicciones de los sistemas, sino también los sesgos, contradicciones e imaginarios de los intelectuales, así como parte de los presupuestos empíricos y teóricos de los investigadores y profesionales, como lo hemos observado a través de los talleres que venimos realizando sobre el suicidio desde la década de 1960 y que reiteradamente han evidenciado los sesgos profesionales y no profesionales hacia el mismo. Estos talleres también los he aplicado con menor frecuencia a problemas como violencia, alcoholismo, relación médico-paciente o participación social en salud, con similares resultados, lo cual implica, como sostienen Bourdieu y sus colaboradores, que los presupuestos no solo evidencian nuestros sesgos ideológicos, culturales y o políticos, sino que los mismos suelen imponerse estructurada y no conscientemente a nuestros objetivos, a nuestras interpretaciones reflexivas e inclusive a nuestras prácticas, dado que están expresando tanto nuestras orientaciones conscientes como también algunas de nuestras motivaciones no conscientes e inconscientes y por lo tanto menos manejables en términos intencionales. Es por estas y por otras razones que he aplicado la propuesta de Berlinguer articulado con algunas de las insistencias metodológicas de Bourdieu a toda una variedad de casos correspondientes a diferentes situaciones y momentos históricos, como veremos a continuación, para evidenciar que lo que estamos diciendo no corresponde solamente a algunos casos, sino que tiene una notable expresión en términos históricos. Pero antes de presentarlo, necesitamos asumir que a través de los procesos de salud o enfermedad no solo se develan problemas sociales, sino también pueden ocultarse y resignificarse dichos problemas, como lo evidenció tempranamente un sociólogo inglés llamado Peter Conrad, respecto de los trastornos de atención, que como sabemos se han convertido en una de las principales causas de enfermedad mental, primero en niños y cada vez más en adolescentes, lo que ha llevado, por ejemplo, a que en el 2012 1 de cada 10 jóvenes de la escuela secundaria norteamericana reciban tratamientos por padecimientos relacionados con la hiperquinesis o, si ustedes prefieren, enfermedad mental, trastorno de atención. Lo que señala Conrad es la tesis de doctorado de él, en un trabajo realmente brillante, es que la composición de las familias actuales, las nuevas formas de vida
que se están generando, él está hablando básicamente para Inglaterra y los países europeos, están conduciendo a un nuevo tipo de familia donde la importancia de la vida particular es mucho más fuerte que lo que podemos llamar la posibilidad de la crianza de los hijos. De tal manera que este pequeño grupo familiar ya no puede contener ni controlar el activismo de las criaturas, el activismo normal de las criaturas. Y desde ese punto de vista, la hiperquinesis lo que hace es no solo solucionarle la vida a estas familias, porque inventa un fármaco que de alguna manera los controla, sino que también le soluciona la vida a lo que podemos llamar los maestros, que por ejemplo en el caso de Brasil son aquellos que son los que identifican la enfermedad y además prescriben la Ritalina con consejo médico por detrás. Es decir, los procesos de salud, enfermedad, atención también opacan ciertas realidades que de alguna manera hay que descubrirlos a partir de ellos mismos para ver las funciones que cumplen, que en este caso son funciones de control social respecto de las criaturas que están colocadas no en la familia ni en la comunidad, sino fundamentalmente en un fármaco. Ahora bien, estos descubrimientos de procesos, es decir, el trastorno de atención es una de las tantas enfermedades inventadas. Es cuando hablé hace un rato. Originalmente se llamaba hiperquinesis y en el año 1952 dos pediatras le pusieron el nombre que hoy usamos, dos pediatras norteamericanos. Ahora bien, estos descubrimientos de procesos sociales a través de enfermedades alopáticas y su atención podemos observarlo también a través de varias enfermedades tradicionales donde conflictos sociales son convertidos en enfermedades que pueden tener diferentes nombres y que es secundario, pero lo que requieren es el tratamiento curativo por parte de los curadores tradicionales a problemas que han surgido del conflicto entre parientes o entre hermanos, conflictos que dan lugar a manifestaciones patológicas generalmente de tipo físico. Es decir, los procesos de salud o enfermedad pueden permitirnos observar problemas y procesos sociales que aparecen opacados social, microsocialmente, política y o culturalmente, pero dichos procesos también pueden opacar conflictos sociales o interpersonales al convertirlos en enfermedades. Pero en esta conferencia solo me referiré a los procesos de salud o enfermedad como espías de contradicciones y como problematizadoras de la realidad, y dejaré para algún otro momento de nuestras vidas la tercera posibilidad. Señalado lo anterior, vamos a comenzar con la presentación de algunos de los casos a que hice referencia. Durante la década de 1960 se descubre que los Estados Unidos tenía la tasa de mortalidad infantil más alta entre los 19 países capitalistas más desarrollados, e inclusive más altas que países subdesarrollados como Cuba, conduciendo a reconocer la existencia de amplios factores de pobreza, así como su relación no solo con la mortalidad infantil, sino con la desnutrición, con graves problemas de salud mental, así como en el racismo en el país que lideraba el desarrollo capitalista a nivel mundial, dando lugar, junto con otros procesos, al desarrollo de lo que se llamó la lucha contra la pobreza y por los derechos civiles en dicho país. Pero pese a que dicha lucha se dio, esta situación, sin embargo, no se modificó en términos comparativos, ya que en la década de 1980 la mortalidad infantil en los Estados Unidos seguía siendo un 30% más alta que en los otros países desarrollados.
y a principios de 2000 la diferencia era aún mayor. Es decir, que en el principal país capitalista, comparando no con uno o dos países, sino con los 20 países más desarrollados y con países no solamente como Cuba, sino como Chile, como Argentina o como Uruguay, tenía tasas de infantil mucho más altas. En la década de 1970, los datos epidemiológicos referidos a mortalidad general e infantil y a desnutrición evidenciaron que estaban ocurriendo un fuerte deterioro económico y de salud en las zonas musulmanas del sur de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas, vaticinando la emergencia de fuertes conflictos políticos y étnicos entre musulmanes y no musulmanes que ulteriormente se dieron en dicha región. Pero además, el descenso de la tasa de natalidad y el continuo incremento de la tasa de mortalidad que afectaron a la URSS desde finales de los 70 hasta la Rusia actual, se transformaron durante la década de 1980 y 1990 en un derrumbe demográfico que implicó que la esperanza de vida disminuyera en alrededor de 11 años en dicha sociedad. Es uno de los procesos de involución más profundos que se conocen, y que este proceso continuara hasta nuestros días. Este proceso se evidenció especialmente en un fuerte incremento de la mortalidad infantil, que en 1981 era ya un 13% más alta que en 1960 para la propia Unión Soviética, pasando a ser el país europeo con mayor tasa de mortalidad infantil y con tasas superiores no solo a las de Cuba, sino a los de varios países latinoamericanos. Pero además, el otro gran incremento de las tasas de mortalidad se dio en varones en edad productiva, quienes actualmente digo, este es un dato de 1918, tiene 14 años menos de esperanza de vida que las mujeres de su país. No sé si se dan cuenta lo que son 14 años de esperanza de vida. Y todo indica que las diferencias seguirían incrementándose, lo cual evidenciaría reacciones de género diferenciales, por lo menos ante ciertas situaciones catastróficas. Ahora bien, este proceso se dio en una sociedad que durante una parte del siglo XX estuvo a la vanguardia en los logros obtenidos en salud, ya que mientras en 1897, en plena época zarista, la esperanza de vida era de 30 años, mientras en 1950, cuando ya tenemos a la Unión Soviética, la esperanza de vida del ciudadano soviético había aumentado a 68.7 años. Hasta la década de 1920, Rusia tenía la más alta tasa de mortalidad infantil de Europa. Pero en los años 50 ya era menor que en Italia, Bélgica y Alemania. Y como señala un analista no soviético, resultados como estos no hubieran podido lograrse sin una transformación total de las condiciones de vida de las principales minorías asiáticas y musulmanas en la Unión Soviética. Este tipo de datos no solo convierte en aún más crítico el deterioro de la salud de la ex-URSS, sino que remite necesariamente a procesos económicos, políticos e ideológicos que en su momento jugaron un papel que corresponde al lapso de la Guerra Fría, y por lo cual ciertos datos sobre mortalidad tendieron a ser ocultados, negados o maquillados por los epidemiólogos de la URSS. Este colapso, que no tiene parangón con ningún proceso similar ocurrido en el mundo contemporáneo,
y que se dio en la que había sido la segunda potencia mundial en términos políticos y militares, ha sido escasamente asumido por los que estudiamos los procesos de salud o enfermedad, así como también sobre lo que significó en términos de identidad nacional e ideológico en los sujetos, sobre todo varones, que en pocos años redujeron tan fuertemente sus esperanzas de vida. Dicho proceso evidenció, como otros procesos también, pero estamos hablando de este, que las fracturas de las cosmovisiones no solo pueden afectar profundamente a los sujetos y grupos étnicos, sino que las fracturas de las ideologías afectan también profundamente a los sujetos y grupos de las sociedades denominadas, entre comillas, complejas. Si bien el alcoholismo y el incremento de la mortalidad infantil aparecen como los principales factores inmediatos de este derrumbe, los analistas consideran que ante la nueva incertidumbre generada por comenzar a vivir en una economía de mercado, la cada vez menor autoestima de los varones rusos, el deterioro de las relaciones de solidaridad, el incremento de la corrupción en todos los planos de la vida cotidiana y, sobre todo, un sentimiento colectivo de falta de poder, tanto a nivel del sujeto como del país, son los factores decisivos de este colapso demográfico. Por supuesto que esto se da dentro de una brutal caída económica que deja a la mayoría de la población en la desocupación y en la pobreza, con un creciente déficit de la seguridad social y la paulatina desaparición de los servicios gratuitos de todo tipo, incluidos los servicios de salud. Pero si bien estos procesos son importantes, necesitamos asumir que una de las expresiones más notorias del colapso de la URSS tiene que ver, por ejemplo, con el suicidio, ya que a finales de la década de 1990, 7 de los 10 países con mayores tasas de suicidio habían formado parte del bloque soviético. Y en orden decreciente eran Lituania, Federación Rusa, Bielorrusia, Kazajstán, Estonia, Hungría y Ucrania. Pero necesitamos reconocer que esas altas tasas de suicidios, bueno, no, dejémoslo, si no me voy a hacer muy largo. Bien. Y si bien durante las primeras décadas del siglo XXI se da una cierta recuperación económica, no obstante persiste el descenso demográfico, de tal manera que los demógrafos estiman que Rusia en 2050 podría perder hasta la tercera parte de su población actual. Dicho descenso se basa en que continúa bajando la tasa de natalidad y persiste la alta mortalidad masculina, encontrando que en los primeros años del 2000 las mujeres tienen una esperanza de vida de 72 años, mientras en los varones es de 58 años. Frente a esta situación, el gobierno ruso desde hace pocos años ha creado un programa de intensificación de la natalidad, dado que los rusos han decidido de común acuerdo no tener hijos. Es la población que menos hijos quiere tener. Entonces se está dando, y es debido a muchas razones, entonces se está dando 450.000 rublos al primer hijo y 450.000 rublos al segundo hijo, con el objetivo de que sean dedicados fundamentalmente ¿a qué? Al cuidado y desarrollo de las criaturas dentro de una mejoría de las condiciones hogareñas. Pero además, bueno, dejémoslo. A principios de los 80, podríamos decir más para señalar porque este es un fenómeno que a mí me ha impactado enormemente, lo que significó la caída de la URSS, y del cual realmente hablamos muy poco. Se habla de montones de cosas y de un fenómeno de esta envergadura realmente casi no se habla. A principios de los 80, mientras en la URSS estaba asediada por su derrumbe demográfico,
en los Estados Unidos emergía y expandía el VIH-Sida. Sí, perdón. Constituyéndose en una amenaza para la cual no se contaba con medios médicos eficaces, salvo ciertos principios básicos de prevención que no lograban contener la difusión de la nueva enfermedad. El VIH-Sida puso de manifiesto toda una gama de procesos, comenzando con evidenciar la notable presencia del homosexualismo en los varones de los Estados Unidos, pero más adelante y en la medida que la difusión del VIH-Sida continuó a nivel nacional e internacional, puso de manifiesto otros procesos entre los cuales observamos en particular la presencia de bisexualismo del varón en muchas sociedades, en particular en varias sociedades latinoamericanas. Bisexualismo que sería mucho más alto de lo que se esperaba y que se expresa a través del incremento de la incidencia del VIH-Sida, especialmente en mujeres, transmitido por su pareja masculina. Hay evaluaciones que sostienen que en Brasil más del 60% de las mujeres con VIH-Sida han sido contagiados por sus parejas masculinas, mientras que en Argentina la cosa es absolutamente mucho más grave. En 2016 se estimó que el 90% de las mujeres argentinas también fueron contagiadas por su pareja. En México se ha pasado de una enfermedad centrada básicamente en el varón a una presencia cada vez más significativa de mujeres. Y así, por ejemplo, en Veracruz, en la década de los 80, había una relación de 9 varones por mujer infectada, mientras que en 2016 la relación es de 3,5 varones por mujer infectada. Pero en México no contamos con datos que precisen qué números y porcentajes de mujeres han sido contagiadas por sus parejas, por más que varios especialistas confirman con sus análisis de tipo cualitativo, hay varios trabajos antropológicos, la existencia del bisexualismo y del contagio. La presencia de este bisexualismo cuestionaría por lo menos el estereotipo del machismo que domina respecto del varón latinoamericano y que también es cuestionado por varios episodios, de los cuales el más significativo para mí ha sido la, entre comillas, aceptación del varón de la esterilización de sus mujeres, que contradice los estereotipos dominantes puestos de manifiesto a través de refranes tradicionales, como un refrán en México que dice: la mujer siempre cargada, es decir, embarazada, como el fusil y además detrás de la puerta. Es un refrán con un simbolismo realmente, desgraciadamente, notable. Pero además, esta incidencia está fuertemente relacionada con la mortalidad materna, y así un estudio reciente estimó que durante 2010 hubo alrededor de 250.500 muertes maternas a nivel mundial, de las cuales unas 56.000 estuvieron relacionadas con el VIH-Sida durante el embarazo. El 95% de estas muertes maternas, 95%, se dieron en países periféricos, y nuevamente necesitamos reflexionar sobre estas tendencias tanto en términos de relaciones de género como en relaciones de subjetividad. Uno de los problemas más graves del VIH-Sida en este momento en México se está dando en pueblos étnicos, en grupos étnicos, donde están regresando los varones de su trabajo en los Estados Unidos y vienen con VIH-Sida e infectan a sus mujeres, creando una situación grave porque hay un miedo, vergüenza a transmitir esto, y hay varios antropólogos, no solamente médicos, trabajando con la posibilidad
de que las comunidades se abran, pero sigue habiendo mucha resistencia por parte de ellas, dado lo que podemos llamar el control social que opera respecto de esta situación. Si algo expresa la mercantilización de casi todo por el capitalismo, es el desarrollo actual de la biomedicina, sobre todo en países como los Estados Unidos, que en forma directa e indirecta ha convertido en mercancía todo producto y acción biomédico, inventando padecimientos o impulsando el uso de medicamentos casi sin control o con controles permisivos, como está ocurriendo actualmente con la trágica crisis de los opioides en dicho país, que ya ha dado lugar a 70.000 muertos. Más aún, mercantilizando la vida desde el nacimiento mediante el notable incremento de los partos por cesárea en países inclusive latinoamericanos como Brasil y México, hasta una muerte que trata de prolongarse hasta que el sujeto y o su seguro médico aguanten. Frente a este tipo de cuestionamientos, los economistas y médicos de orientación neoliberal aducen que nunca como ahora se ha reducido a nivel internacional la tasa de mortalidad general y de mortalidad infantil y se ha incrementado la esperanza de vida, especialmente en los países de menor desarrollo, lo cual es absolutamente correcto. Y así, por ejemplo, entre 2000 y 2015, la esperanza de vida a nivel mundial aumentó 5 años, siendo el aumento mayor en África, donde se llegó a 60 años de esperanza de vida, mientras la tasa de mortalidad infantil bajó de 93 por cada 1.000 nacidos vivos registrados en 1990 a 37 en 2015. Es decir, estos datos son relevantemente positivos y no solamente hay que aceptarlos, sino que hay que difundirlos en lo que significa. Pero, pese a estos datos tan relevantes, considero que la denuncia de la mercantilización de la enfermedad y de la salud cobra un mayor impacto cuestionador del capitalismo en la actualidad, dado que ahora contamos con medios para reducir fuertemente prácticamente la mayoría de las tasas de mortalidad que se dan a través de determinadas enfermedades, pero que no son aplicadas o son aplicadas parcialmente por razones básicamente económicas. Como han señalado reiteradamente Médicos Sin Fronteras, toda una serie de padecimientos e inclusive epidemias locales han cobrado una enorme cantidad de vidas porque no se ha querido reducir el precio de ciertos medicamentos y la demanda no hay que planearla exclusivamente, y la demanda respecto de este tipo de actitudes no hay que plantearla exclusivamente a la industria químico-farmacéutico, también hay que plantearla a la OMS, al sector salud y a las asociaciones médicas regionales y nacionales. En países periféricos, una parte significativa de la población sigue falleciendo, como dijimos, por muertes evitables, algunas de las cuales se caracterizan por su crueldad. Hay toda una serie de enfermedades que antes se daban a nivel internacional y que por suerte han ido desapareciendo, y que eran enfermedades sumamente crueles para los sujetos, pero de los cuales varias todavía quedan en lo que podemos llamar el continente más marginal, que desgraciadamente es el continente africano. En ciertas regiones de dicho continente hay una enfermedad que se llama noma, un padecimiento que se da sobre todo en los niños más pobres de los países más pobres, como dice un analista. Dicha enfermedad destruye el rostro de los niños en pocos días. Comienza con una llaga y termina destrozando la nariz, las mejillas y la mandíbula principalmente de estas criaturas, muriendo el 90% de ellos, mientras los pocos que sobreviven quedan desfigurados y estigmatizados, siendo exclusive escondidos por sus propios familiares para que no sean vistos por el resto de la comunidad. Es decir, quedan prácticamente sin cara.
en el artículo donde lo leímos estaba fotos hechas por los propios médicos y era realmente dramático ver criaturas de 4 o 5 años donde les falta la nariz, la mandíbula, las orejas, etcétera, etcétera, siendo una enfermedad que durante mucho tiempo se dio hasta mediados del siglo XIX en Europa, de la cual desapareció y la gente ya no se acuerda más. La epidemia, por otra parte, la epidemia de ébola, surgida y expandida en 2014 en 3 de los países más pobres de África, Guinea, Sierra Leona y Liberia, evidenció múltiples procesos, pero especialmente 2. Por una parte, las consecuencias de la aplicación de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en Guinea y Sierra Leona, ya que implicaron una fuerte reducción de gastos del sector público que afectó en particular al sector salud. Dichos países se vieron obligados a derivar sus ingresos fiscales al pago de las deudas contraídas con las fuentes de financiamiento en lugar de dedicarlos a programas de salud. Esto acentuó las consecuencias negativas generadas por la descentralización de los servicios de salud, impuestas también por el Fondo Monetario Internacional. Más aún, estas políticas implicaron el despido masivo de trabajadores del sector salud en dichos países, de tal manera que en Sierra Leona el personal de salud pasó de una relación de 0.11 por cada 1.000 habitantes en 2004 a una relación de 0.02 en el 2000, es decir, prácticamente nada, o mejor dicho, nadie, lo cual debe asociarse con la expansión de empresas mineras, con el impacto negativo de las guerras civiles y con el enriquecimiento de sectores gobernantes mediante la corrupción normalizada. En segundo lugar, la epidemia de ébola evidenció la escasa, tardía y lenta reacción de la ayuda internacional respecto de una enfermedad que estaba generando miles de muertos, unos 11.000 en abril del 2015, y que pudo haber sido tempranamente controlada con el uso de los recursos técnicos que poseen sobre todo los países desarrollados. Según el presidente de Médicos Sin Fronteras de España, si el mundo hubiera respondido con contundencia desde el principio, hubiéramos frenado el brote hace ya meses, pero la ayuda fue tardía, ya que una vez detectados los primeros casos, sin embargo, la Organización de Salud solo la consideró urgencia mundial muchos meses después. La respuesta también fue mínima por parte de los países con mayor capacidad tecnológica y financiera, tal vez porque no había antecedentes de la letalidad que podía generar esta enfermedad y porque todavía no los afectaba a ellos. Y ello permaneció así, pese a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró la epidemia como una amenaza para la paz internacional. Pero no fue hasta la llegada de algunos casos de ébola o porque algunas enfermeras, en el caso de España se enfermó una enfermera gravemente y en el caso de los Estados Unidos llegaron algunos turistas con ébola, no fue hasta este momento en que se sintieron afectados los países centrales que los países centrales comenzaron a enviar ayuda, tanto monetaria como sobre todo de recursos humanos y recursos materiales en términos de medicamentos, que reaccionaron justamente dichos países. No obstante, su ayuda fue también, por así decirlo, de muy escaso tiempo, cuando se dieron cuenta que la expansión del ébola quedaba limitada a los propios países africanos. Por lo tanto, los procesos de salud o enfermedad evidencian, tal vez más que ningún otro proceso, la mercantilización de todo proceso bajo el capitalismo, dado que las consecuencias pueden ser la muerte y la discapacidad, pese a que contamos con los recursos humanos y técnicos, aunque no con los recursos económicos para solucionarlos. Ahora bien, respecto de los procesos de salud o enfermedad, una parte de los críticos al capitalismo
parece añorar cada vez más a las sociedades pre- o no capitalistas por varias razones que no vamos a analizar ahora. Más allá de que esta actitud corresponda o no a la realidad de un pasado siempre incierto, necesitamos recordar que tanto en las sociedades precapitalistas como en las capitalistas, hasta por lo menos principios del siglo XX, la esperanza de vida era muy baja, aproximadamente de 30 años, debido a varios factores, siendo algunos de los más destacados la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas y la mortalidad por violencias. En un país como Inglaterra, por ejemplo, luego de la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas, en el último cuarto del siglo XIX, la segunda causa de mortalidad era el infanticidio. Estamos hablando de Inglaterra, la potencia más poderosa en ese momento a nivel mundial. Las tasas de mortalidad general, infantil y en menores de 5 años, pero también y en jóvenes adultos, llegaron en el conjunto de las sociedades a niveles que actualmente no podemos ni pensar. Si bien así he sido constantemente un crítico de las diferentes formas capitalistas que se han desarrollado, sin embargo considero que tanto los posibles nuevos tipos de sociedades como específicamente las formas de enfrentar las enfermedades y las mortalidades, no es conveniente hacerlo a través de modelos pasados, sean occidentales, socialistas reales o neopopulistas, tercermundistas o neocoloniales, pues en todas esas sociedades encontramos problemas graves en términos de salud o enfermedad, que además nos impiden pensar en otro tipo de posibilidades, lo cual no implica que si lo consideramos necesario, resignifiquemos ideológicamente nuestros pasados para lograr nuestros objetivos, pero en la medida que asumamos que estamos manejando resignificaciones que corresponden a un imaginario social construido por nosotros para lograr identificación y movilización y tal vez cuotas de poder que frecuentemente, desgraciadamente, concluyeron no demasiado bien, sobre todo en el caso de algunos países de América Latina y sobre todo en el caso de países africanos. Recuerdo que los procesos de salud y enfermedad evidencian los problemas señalados tanto a nivel de los países capitalistas centrales como de los periféricos en forma constante, y de allí la posibilidad de seguir registrándolos en la medida que queramos no solo analizarlos en términos epidemiológicos, sino observar sus significados sociales. Y así, desde mediados de la década de 1990, encontramos que se incrementa constantemente en Londres de Inglaterra, el número de niños con raquitismo, un padecimiento que fue endémico en niños de clase baja urbana durante gran parte del periodo victoriano y que en su momento sintetizó las denuncias contra el tipo de sociedad capitalista que se estaba impulsando en el que entonces era el país dominante a nivel mundial. Entre 1995 y 2011, el número de niños hospitalizados por raquitismo se cuadriplicó en Inglaterra, coincidiendo con el incremento de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas generadas por el neoliberalismo. Este surgimiento del raquitismo debe ser relacionado con el notable incremento de las tasas de tuberculosis broncopulmonar en 1/3 de los municipios de Londres, donde desde 2013 se presentan tasas de más de 40 casos por 100.000 habitantes y en uno de esos municipios de 107 casos por 100.000 habitantes. En gran parte de Londres se están dando tasas similares y en algunos casos mayores a las dominantes en países periféricos caracterizados por la alta incidencia de tuberculosis. Por lo que considero que la reaparición de estas dos enfermedades,
además de expresar las condiciones de pobreza y de desigualdad, pueden ayudar a comprender el desarrollo de grupos de ultraderecha o el incremento de ideologías que remiten a un pasado glorioso y autónomo, así como a sistemas políticos e inclusive gobiernos que cada vez más incluyen estos grupos caracterizados por ideologías que muchos creían perimidas, aunque personalmente nunca lo pensé, así como lo pude desarrollar en un libro mío que se llama La parte negada de la cultura. En diferentes momentos, en distintos países capitalistas desarrollados, se han evidenciado situaciones que evidencian no tanto las condiciones de vida, sino el tipo de relaciones sociales dominantes. Hay dos episodios muy crueles, uno en la década de los 80 y otro en la década del 2000, principios del 2000, que se dieron, el primero en Chicago, Estados Unidos, y el segundo en Francia, y que fue dos periodos de fuerte calor que se dieron en ambos países y en tiempos distintos, pero que tuvo una misma conclusión: el altísimo número de ancianos que murieron, y que murieron solos. En París, solamente en París, murieron 14.000 ancianos por esta razón, y a nivel de toda Europa murieron 70.000 en el término de alrededor de 3 semanas. 3 semanas. Y el hecho común en Chicago y en París y en el resto de Europa es que eran ancianos que estaban solos. En un caso, los afroamericanos, porque vivían en un proceso, desgraciadamente, de desorganización, no me gusta para nada la palabra, pero para entendernos, familiar, que había conducido al incremento notable de ancianos y ancianas que vivían solos. Y que dada entonces estas situaciones, murieron sin que nadie supiera que hubieran muerto. Y en el caso francés, los que murieron pertenecían a estratos medios, donde sus familiares se habían ido de vacaciones y lo habían dejado solo a los ancianos. Es decir, son la reformulación de relaciones sociales que en forma directa o indirecta aparecen como causas muy fuertes de mortalidad y en grupos muy diferentes, sin tratar de consignarlos a lo que podemos llamar uno solo de ellos. Podríamos seguir enumerando muy diversos procesos que evidencian lo que estamos señalando, como por ejemplo el notable incremento actual de los cuadros depresivos y de consumo de fármacos depresivos en España, que se triplicó en los últimos años, como les habrá dicho Ángel Martínez, así como especialmente el hecho de que el suicidio en dicho país sea ya la primera causa de muerte externa, o que por primera vez desde que contamos con estadísticas, y este para mí sí que es un dato, cuando me enteré realmente de ruptura, por primera vez se supone que en la historia de la humanidad las tasas de mortalidad en jóvenes y adolescentes es más alta que la tasa de mortalidad infantil, y eso a nivel mundial. Desde el punto de vista epidemiológico y social implica una ruptura con maneras de ser y de pensar que también nos conduce necesariamente a reflexionar sobre lo que está pasando a nivel mundial y no solo entre nosotros con los jóvenes y con los adolescentes. Necesitamos analizar en términos económico-políticos e ideológico-culturales lo que está expresando en términos de sujeto y de sociedad tanto el incremento de las depresiones y suicidios en países como España, como el tipo de muertes dominantes en los adolescentes a nivel mundial, como las persistentes altas tasas de asesinatos intergenéricos y sobre todo intragenéricos en América Latina, el Caribe, así como en otros países africanos. Desde hace años sabemos que la denominada guerra contra las drogas no solo ha fracasado, pues siguen incrementándose los consumos de las sustancias consideradas adictivas, así como el narcotráfico, sino que los expertos y funcionarios policiales y del sector salud no pueden explicar en términos biomédicos ni legales
por qué varias de las principales sustancias adictivas caracterizadas por generar las más altas tasas de mortalidad son legales, como ocurre en el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco, mientras otras de muchas menores consecuencias, como la marihuana, son tratadas como ilegales. A nivel mundial, el consumo de alcohol causa mucho más mortalidad que el consumo de cocaína o el consumo de heroína. Pero mucho más. No traje los datos estadísticos y, sin embargo, el alcohol está permitido y la cocaína no. Lo cual tiene que ver para nada ni contra vida y muerte, ni con la medicina, ni con la legalidad, sino tiene que ver con principios morales de control social. No solo los criterios de legalidad e ilegalidad, sino los de adicción o dependencia, no resisten la menor indagación y reflexión, tanto en términos técnicos, epistemológicos, como de sentido común. Lo evidente desde hace varios años es que la guerra contra las drogas ha tenido y sigue teniendo funciones de control social, político e ideológico, y tiene que ver muy poco con la salud, no solo de los ciudadanos en general, sino de los considerados adictos en particular. Esto que digo, para que no se entienda mal, no quiere decir que no haya adicción, ni que esté creciendo la adicción, ni nada por el estilo. Lo que quiere decir es que hay programas mucho más serios, mucho más graves, y que sin embargo no son considerados enfermedad ni son atacados pese a que estos lo son. Y desde ese punto de vista nos obliga a reflexionar en términos médicos y en términos antropológicos justamente por qué ocurre esto y por qué de alguna manera no se legisla de otra manera como para generar el control real de lo que se dice. Más aún, en este momento las drogas más asesinas no son las drogas adictivas, y eso lo sabe cualquiera de nosotros. Las drogas más asesinas se llaman sal, se llaman azúcar, se llaman sustancias grasas, etcétera, etcétera. Esas son las verdaderas drogas asesinas. Esas son las que están detrás de las primeras causas de mortalidad. Y sin embargo, ninguna está prohibida. Y mejor que no esté prohibida. A mí me gusta mucho la sal. Yo estaría perdido. No comería nada. Pero la cuestión es esta, es ver la contradicción que la salud, los procesos de salud evidencian, que hacen saltar respecto de nuestras sociedades, de aquello que consideramos normalidad. Y creo que los procesos de salud y enfermedad son los que nos dan muchas de las pistas, y la cuestión es tratar alguna de esas pistas para ver si modificamos alguno de estos procesos. Por suerte, la lucha contra la marihuana en este momento está llegando a su aceptación y legalización en muchos lugares, no digamos en todos porque sería una exageración total, incluida en México. Pero da la casualidad que esta legalización no va por el lado que uno quisiera, sino que va por el lado ¿cuál? El que está de acuerdo con el desarrollo del capitalismo, que va a pasar a ser una gran industria que legalizada, en vez de ser como ahora una gran industria ilegalizada. Es decir, el mercantilismo es el determinante de esto. Y como dice un amigo mío que es muy marihuano, bueno, algo tenemos que reconocer en el mercantilismo, pero eso lo dejamos de lado. Espero que haya quedado claro lo que hemos tratado de desarrollar respecto de los procesos de salud y enfermedad como espía de las contradicciones, por lo que ahora vamos a presentar algunos aspectos de lo que denominamos problematización de la realidad, que complementa lo que ya hemos desarrollado momentáneamente. Siguiendo a toda una serie de autores que yo respeto enormemente desde el punto de vista teórico, podemos decir que la problematización de la realidad debería constituir un aspecto central de todo proyecto, no solamente de investigación, sino de todo proyecto de intervención. Dicha problematización supone varios objetivos y procesos, pero sobre todo uno: tratar de encontrar explicaciones para los procesos que nos interesa entender y que carecen de las mismas
o buscar nuevas interpretaciones que complementen o reemplacen las explicaciones ya existentes, pero que no vemos que de alguna manera posibilitan la solución o por lo menos modificación de las mismas. La problematización implica observar los procesos a través de relaciones que hasta ahora no han sido incluidas o han sido manejadas focalizando algunos aspectos y excluyendo otros, así como también implica cuestionar si estas ciertas ideas estereotipadas que tenemos respecto de los procesos. Según Pierre Bourdieu, la realidad está ahí. Ahí están los datos, pero si no establecemos ciertas relaciones, si no aplicamos ciertas perspectivas teóricas metodológicas, no van a surgir todos los datos y sobre todo no van a surgir los datos más importantes, dado que el surgimiento y características no solo manifiestas, sino profundas de los mismos, va a depender justamente de la problematización que hagamos de la realidad. Para Bourdieu, solemos estudiar temas y no problemas, por lo cual tendemos a reiterar los resultados de las investigaciones, encontrando algo así como una reiteración de lo que otros ya han encontrado, lo cual no está mal, pero si quiero avanzar en el conocimiento, necesito problematizar la realidad, es decir, hacerle nuevas preguntas respecto de los procesos que ya tienen o no tienen explicación satisfactoria. Bourdieu propone la necesidad de un investigador activo que piense en la modificación de la realidad y donde dicho investigador se compromete como sujeto con lo que está estudiando. El problema debe ser problema para él y no solo para los que financian o solicitan la investigación. Es decir, yo de esto estoy absolutamente convencido. Si algo no es problema para mí, no es que yo no pueda ayudar, pero ayudo mucho menos. Y este sí para mí ha sido siempre un tema a discutir, dado ciertas tendencias actuales metodológico-ideológico. Desde esta perspectiva, este autor propone que necesitamos problematizar no solo la realidad, sino las explicaciones teóricas y empíricas existentes, así como también necesitamos problematizar los conceptos y las técnicas que manejamos. En la década de los 40 y 50, todas las corrientes, voy a dar un ejemplo de lo que quiere decir problematizar, digamos, un ejemplo, yo diría, muy simple, pero para entender lo que queremos a partir de lo que decimos. En la década de los 40 y 50, todas las corrientes aceptaban algo que era una verdad de apuño, que los pobres tienen tasas de mortalidad más altas que la de otros estratos o clases sociales, más allá de que los autores fueran funcionalistas, estructuralistas, marxistas o de cualquier otra tendencia. Y de ahí no se salía. Y era una verdad, ¿verdad? Pero un especialista en cuestiones de nutrición, con fuerte experiencia de campo, y me refiero a alguien que yo he citado reiteradamente en mis conferencias, un señor llamado Aaron Antonovsky, señaló algo que hasta ese momento no se había planteado, no se había problematizado, ya que sostuvo que si bien los pobres mueren más que los sujetos de las otras clases sociales, él, en sus estudios sobre la pobreza, encontró que alrededor del 30% de dichos pobres tienen tasas de mortalidad similares a los de los estratos medios, es decir, que mueren menos que los otros pobres. Y aquí digo un dato que es importante para que se entienda. Estos que viven más, que tienen menos tasas, sobre todo de mortalidad infantil, estaban homogeneizados con los otros, es decir, tenían los mismos niveles de ingresos, vivían en los mismos barrios, iban a la misma escuela, es decir, no tenían mayores recursos, salvo uno, que ahora vamos a ver, que los otros pobres. ¿Y cómo explicamos este proceso? Que justamente Antonovsky problematizó con una pregunta que hasta ese momento los especialistas en clases sociales y enfermedad no se preguntaban.
Antonovsky lo encontró en el papel que cumplen las relaciones sociales. Eran las familias pobres, con mayores y más eficaces relaciones sociales, lo que permitía tener una mayor tasa de esperanza de vida y una menor mortalidad general e infantil. A este tipo de relaciones el amigo Antonovsky le dio un nombre que luego fue deformado. Le llamó el efecto Coping, que él planteó en términos básicamente sociales y colectivas, y que luego los intelectuales neoliberales se la rebuscaron para referirlo, en vez de a un colectivo, referirlo al individuo solamente. Lo que encontró Antonovsky es que había familias donde sus relaciones podían ser no solamente múltiples, sino ya muy eficaces. Familias para que me quedé sin dinero y le pido durante una semana préstame tanta y después te la devuelvo. Para familias que frente a una situación de tener que llevar o acompañar al marido al hospital, tiene una red donde pueden quedarse los hijos durante 1, 2 o 3 días mientras hay la intervención hospitalaria. Es decir, son familias que se ayudan entre sí y que desde ese punto de vista permite esta supervivencia. Mientras que la mayoría, y eso es lo dramático, de las familias pobres no habían desarrollado este tipo de relaciones, o para ser más correcto, algunas las habían desarrollado, pero no en términos de eficacia. De las relaciones, no solo importan las relaciones en sí, sí importan las relaciones en sí, pero sobre todo importan las relaciones que tienen algún nivel de eficacia. Y no lo planteo en términos mercantilistas, sino en términos de reciprocidad, porque cuanto más recibo, más puedo dar en este tipo de relaciones, tal como lo han ido demostrando las sucesivas investigaciones. En los hechos, Antonovsky descubre algo que el despreciado Durkheim había descubierto a fines del siglo XIX en su estudio sobre el suicidio. Durkheim había planteado que a familia más numerosa es casi seguro que hay menor tasa de suicidio. ¿Por qué? Porque a mayor familia numerosa había la eventualidad siempre de que hubiera algún sujeto que apareciera como ¿qué? Como apoyo, como con palabras actuales se llamará grupo sostén o sujeto sostén. Cuando la familia se va empequeñeciendo, esta posibilidad hay que encontrarla ¿en dónde? En la red exterior a la familia, cosa que también está pensando Durkheim. Durkheim está pensando en que se está reduciendo el número de las familias, y no solamente de las familias, sino lo que él llamaba grupos intermedios, que es uno de sus grandes aportes que también se olvidó. Y que en consecuencia, como se está reduciendo esto, hay que impulsar necesariamente las relaciones para que operen como sostén del suicidio y en consecuencia la posibilidad de reducirlo. Algunos de estos principios de Durkheim siguen siendo vigentes y algunos siguen siendo y se usan y otros siguen vigentes y no se usan simplemente porque no leen a Durkheim. Como vemos, lo que hizo Antonovsky fue problematizar una verdad de sentido común. Es decir, los pobres mueren más, y lo hizo haciéndole nuevas preguntas a la realidad que no niegan que los pobres mueran más, sino que conduce a pensar de una forma diferente la realidad. Como en la conferencia anterior, siempre escribo de más, lo cual quiere decir que siempre hablo de más. Y entonces vamos a ir concluyendo. Yo traía varios ejemplos de problematización de la realidad, de los cuales me reduje fundamentalmente algunos.
Algunos ejemplos suelen ser bastante, yo diría que espectaculares porque sí, son casi espectáculos, porque nos permiten observar algunas de las cosas que estoy diciendo casi en una especie de escenografía por la fuerza que tienen. Pero desgraciadamente, como vamos terminando, vamos a tratar de ir reduciéndonos a palabras finales, ¿no es así? Hay uno de los problemas que a mí más me interesan y que de alguna manera he dicho hace un rato, tiene que ver justamente con, y lo dije en la conferencia anterior, tiene que ver con lo que podemos llamar las violencias cercanas y en particular las violencias contra la mujer. Porque el análisis en profundidad de algunos de estos aspectos nos conduce justamente a problematizar la realidad. Y para ir terminando voy a dar un solo ejemplo de los que ya voy citando y que yo creo que he señalado en la conferencia anterior, y es el hecho de que a mí siempre me ha sorprendido que frente a un hecho como es la esterilización de mujeres, que en la mayoría de los casos fue sin consentimiento o con consentimiento inducido en América Latina, las mujeres, el movimiento feminista, los estudios de género no se hayan preocupado ni impulsado no solamente estudios, sino movilizaciones, lo cual contrasta con lo que observamos por parte de los estudios de género y el movimiento feminista respecto, por ejemplo, del aborto. Entonces, no olvidemos que cuando yo comencé a hablar de lo que estoy hablando, señalé que lo que planteaba Berlinguer en términos de contradicciones de los sistemas no solamente refiere a los sistemas sociales, sino que también refiere a los grupos sociales y refiere también a los analistas e intelectuales. Y entonces lo que me he preguntado sistemáticamente, y no alcanzo a comprender, porque las explicaciones que me dan mis amigas feministas no van por ese lado, es por qué el feminismo no ha enfrentado, como hubiera de enfrentar, las esterilizaciones, dado que son uno de los casos de mayor violencia obstétrica, mientras sí ha enfrentado, y estoy totalmente de acuerdo, el aborto. Lo que quiero señalar, y con esto, y esta sí es una pregunta que si se puede conversar, para mí sería muy útil, lo que quiero concluir es que indudablemente los procesos de salud o enfermedad nos permiten de alguna manera acceder en una forma, yo diría, menos ideológica, porque estamos hablando del sufrimiento objetivo de la gente, de la muerte objetivo de la gente, del hambre objetiva de la gente, que otros accesos que son más de tipo ideológico, más de tipo político, sin por eso negar la importancia que tienen, porque entonces estaría diciendo cosas que no señalo, sino que entrarle por el lado del proceso de salud y enfermedad nos permite hacer evidentes ciertas contradicciones de la sociedad, ciertas contradicciones de nosotros mismos que a nivel personal nos exigen o nos posibilitan una reflexión para modificar nuestra manera de aproximarnos. Y desde un punto de vista más colectivo, la posibilidad justamente de poder enfrentar estos procesos en el nivel que deben ser, justamente en el nivel de la acción colectiva de participación. Bueno, como digo siempre al terminar, muchas gracias por haberme escuchado y ya nos veremos en otro momento, y esto lo digo porque dentro de un ratito me voy de Chile. Gracias.